Para finalizar con este capítulo, tenemos la sección 19.7 que se titula Energía libre y la constante del equilibrio. Entonces, ya vimos en la sección 19.5 que existe algo interesante entre delta G y el equilibrio, ¿verdad? Y eso interesante es que cuando un sistema está en equilibrio, el delta G o el cambio de energía libre es cero. Entonces, nosotros podríamos aprovechar eso para hacer cálculos que nos permitan decir si una reacción en, en unas condiciones dadas se encuentra o no en el equilibrio. Recordaremos que en su momento, cuando estuvimos viendo em, el equilibrio químico, vimos que el valor K mayúscula, que es la constante del equilibrio, era un parámetro que nosotros utilizábamos para decir si unas condiciones dadas estaban o no en el equilibrio. Entonces, aquí vamos a terminar haciendo un empate entre cómo puedo utilizar delta G para relacionarlo con la constante del equilibrio K. ¿Sí? Entonces, recordaremos que también cuando estuvimos viendo la parte de equilibrio, em, vimos que existe un valor al que le llamamos Q. Ese Q es el cociente de reacción. ¿Ok? O sea, cuando yo hacía aquello de poner los productos arriba elevado a los coeficientes de la reacción entre los reactivos abajo elevado a los coeficientes que equilibran a los reactivos en la reacción, a eso le llamábamos constante del equilibrio, cuando esas concentraciones o presiones parciales que yo estoy poniendo en ese cociente son las del equilibrio. ¿M? Pero si son en cualquier otra condición, no le llamamos K a ese cociente, le llamamos Q. Entonces, em, cuando yo tengo cualquiera condiciones, entonces la manera en que yo voy a relacionar o a calcular el delta G para unas condiciones que no son las estándar vendría siendo esta ecuación 19.9. Este delta G estándar, ¿de dónde lo sacaríamos? Vamos al apéndice C. ¿M? Vemos ahí las energías libres de formación y hacemos productos menos reactivos y ya tendríamos este parámetro. Ujú. Pero a eso le sumaríamos la constante de los gases ideales R en el valor de 8.31, la temperatura y haríamos el logaritmo natural de ese cociente Q que nos den las condiciones em, que nos estén brindando de inicio de la reacción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tal vez el ejercicio o el ejemplo 19.11 es el que nos puede ayudar a ilustrar mejor eh, esto que estamos comentando. Ujú. Entonces, dice, calcule el delta G a 298 para una mezcla de reacción de un mol, perdón, una atmósfera de nitrógeno, ¿sí? 3 atmósferas de hidrógeno y 0,5 atmósferas de amoníaco. La reacción química es esta, es reversible
y pues es lo que nos están solicitando. ¿Estamos? Bien. Entonces, em, como decía Q, ¿verdad? Recordando del capítulo de equilibrio, sería un cociente de las presiones parciales. ¿Quiénes ponemos arriba? Los productos. En este caso el amoníaco elevado al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado aquí. Este cuadrado elevado porque es un 2 lo que está delante del amoníaco. Y abajo las presiones parciales de los reactivos. En este caso nitrógeno elevado a la 1 e hidrógeno elevado a la 3. Estas presiones parciales son las que nos están dando aquí como dato de partida. Ahora dicen que la mezcla de reacción tiene esos valores, entonces se sustituyen por acá y se obtiene este valor, en este caso 9.3 por 10 a la menos 3. Ujú. Estamos. Entonces, ese es el valor de Q. La temperatura es 298. El valor de R es 8.3. Y ocuparíamos el delta G estándar, ¿verdad? Así como lo planteamos aquí en la ecuación 19, ocuparíamos este delta G estándar. Lo que nos dicen aquí en el ejemplo es que como esta reacción ya se viene utilizando en otros ejemplos, ya habíamos hecho el delta G y habíamos calculado que el delta G estándar a 298 es menos 33.3. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a utilizar esos valores para calcular el delta G a esas condiciones, ¿sí? Entonces vemos que el delta G estándar es menos 33.3, R es 8.31, temperatura es 298, se pasa de kilojoules a joules y aquí logaritmo natural del valor Q, ¿sí? Del valor de cociente, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Este de acá. Y entonces vean que en efecto tenemos, después de hacer ese cómputo, que nos da menos 44.9. Vamos. Em, ¿Qué nos dice ese valor? Pues es negativa, ¿verdad? Em, es más negativa que el valor estándar, ¿sí? O sea, condiciones estándar es menos 33.3, pero a estas otras condiciones es menos 45 prácticamente. Diríamos que entonces es todavía, así como esta, es más, todavía más espontánea a- en ambas condiciones, ¿verdad? Es negativa, entonces siempre ya es espontánea en el sentido directo, pero en estas condiciones no estándar, al ser más grande el delta G, quiere decir que tiene como más impulso todavía para irse hacia adelante, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen por aquí, ¿verdad? El valor más negativo del delta G indica una fuerza impulsora más grande hacia la producción de amoníaco. ¿Sí? Bien. eh, entonces, esa sería la manera en que calcularíamos el delta G a una condición no estándar. Ujú. Pero tal vez más importante de esta sección, ya con eso finalizamos, es que ¿qué pasa si sí estoy en el equilibrio? ¿Mm? Ya dijimos que la manera eh, de calcularlo no estándar sería así, ¿verdad? Pero si yo sí estuviera en, em, en el equilibrio, si yo estuviera en el equilibrio, delta G sería cero y Q ya no se llamaría Q, sino que se llamaría K.
porque estoy en el equilibrio. Q es para cualquier otra condición inicial. K sería la condición final de equilibrio. Entonces, si, si yo estuviera justo ahí, en condición de equilibrio, entonces se cumpliría, ¿verdad? Aquí hacen algún arreglo matemático para encontrar que el delta G estándar a 298, el que sacamos con el apéndice C, tendría esta relación con la constante del equilibrio. ¿Sí? Vamos, entonces, em, por aquí, ¿verdad? Nos dan, bueno, la ecuación 1920 está expresada con logaritmo natural. Si uno quisiera verla sin logaritmo natural y más bien despejada acá, pues la ecuación 1921 sería la forma, ¿verdad? Pero al final esto con el solver de la calculadora uno lo puede sacar y listo, ¿no? Con eso uno lo saca, pero em, el despeje sería este, ¿no? Este E sería la exponencial, ¿verdad? La E que es inversa al logaritmo natural, que este valor, ¿verdad? Es un valor especial, como el valor pi, que es 314. E es un valor especial que vale más o menos 2,71. Entonces, lo haríamos de esta manera. ¿Estamos? Entonces, em, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación ahí? Tal vez viendo en la tabla 19.4, ¿verdad? Tenemos aquí algunos valores representativos para nosotros tener una idea de cuál es la relación entre el delta G estándar y la constante del equilibrio, ¿verdad? Entonces, em, bueno, si el delta G es em, muy alto, digamos en este caso aquí es 200 positivo, recordemos, ¿verdad? ¿Qué significa un delta G positivo? Significa que en sentido directo la reacción no es espontánea. ¿M? Y si la reacción es reversible, ¿cómo interpretamos esto en términos de la constante del equilibrio? Recuerden que una constante del equilibrio grande significa mucho desplazamiento hacia la derecha y una constante del equilibrio pequeña significa más bien mucho desplazamiento hacia la izquierda. O sea que en el equilibrio lo que estaba favorecido eran los reactivos. ¿Sí? Entonces vean que aquí esos dos pensamientos se apoyan porque un delta G positivo y tan grande indica que la reacción directa no es espontánea, o sea, no se favorece que se produzcan productos. Y precisamente, vean el valor de K ahí asociado, es sumamente bajo. Sumamente, ¿por qué? Porque es menos 36 el exponencial que hay ahí, ¿verdad? O sea, adelante de este 8, de este 87 de acá, tendríamos 35 ceros. O sea, esa reacción para nada está, desde el punto de vista de equilibrio, desde el punto de vista de K, no está favoreciendo los productos, sino más bien está favoreciendo el lado de los reactivos. Bueno, precisamente el delta G nos dice que en sentido directo no es espontáneo. Y viceversa, ¿verdad? Tengo eh, valores de delta G negativos, significa que la reacción es espontánea hacia los productos, ¿verdad? En términos de constante del equilibrio, diremos que tiene una constante del equilibrio alta, ¿verdad? Porque una K alta significa que hay muchos productos. Y precisamente aquí, ¿verdad? Es altísima, 3,4 por 10 a la
17, esa reacción no es reversible, es totalmente directa, ¿verdad? Está totalmente tirada hacia los productos. Estamos. Bien, entonces, como para terminar aquí los conceptos, tenemos entonces el ejercicio resuelto 19-12 y nos dice, ¿verdad? Que, que tenemos pues la reacción que hemos venido trabajando, el proceso Haber, ¿ok? Ya sabemos para esa reacción el delta G es menos 33.3, que serían menos 33.300 joules por mol. Y lo que nos piden es que, dados estos valores, calculemos la constante del equilibrio. ¿Ok? Entonces vean que si nos dan delta G y nos piden la constante del equilibrio, lo que tenemos que utilizar son estas ecuaciones 19-20 o 19-21, ¿verdad? Entonces, en este caso, queda más cómodo usar la 19-21 que ya está despejado para el valor de K. Entonces pondríamos la función exponencial, el negativo, en que es menos, es este menos. ¿M? Y cuidado porque después el delta G es negativo en sí mismo, ¿verdad? Aparte del menos que traía adelante. ¿M? Eso se divide entre 8.3, que es la constante de los gases, y 298, que es la temperatura. Ujú. Entonces, déjenme ver si ponemos eso por acá para demostrarlo nada más. Bueno, este menos y menos da más, ¿verdad? Entonces, 33.300 entre 8.314 entre 298. ¿Mm? Eso nos da 13.4, como dice aquí, ¿verdad? Y eso lo tiramos a exponencial, ¿sí? Eh, ok, perdón. Sí, es 2.718, ¿verdad? Entonces, eso elevado a la 13.4. Ujú. ¿Verdad? Aquí pusieron 7 por 10 a la 5. Más, un poquito más fino hubiera sido poner 6.6 por 10 a la 5, ¿verdad? Lo redondearon a dejar una única cifra. Pero vean que este valor de la constante del equilibrio es bastante alto, ¿sí? Bastante alto. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción eh, está en equilibrio, pero a estas condiciones está favoreciendo el lado de los productos porque la constante del equilibrio es muy alta. Y eso, ¿verdad? Va de la mano con que el cambio de energía libre era negativo, o sea que ella es espontánea, naturalmente se mueve hacia el lado de los eh, productos. ¿Sí? Bien, entonces, pues eso sería lo que tenemos en esta sección. Vemos entonces la relación entre energía libre, constante del equilibrio, y también vimos cómo calcular el cambio de energía libre a una condición no estándar, ¿sí? Y pues eso nos permite eh, trabajar con reacciones reversibles y también tener un modo, em, tal vez eso es lo que más se puede resaltar aquí, eh,
Vean que aquí yo estoy calculando el valor de la constante del equilibrio y realmente no tuve que ir a hacer ningún experimento donde yo colocara, bueno, voy a colocar tantas atmósferas de nitrógeno, tantas atmósferas de hidrógeno. Pero yo no tuve que ir a hacer ese experimento, ¿sí? Yo no tuve que hacer ninguna medición para ver cuál va a ser la constante del equilibrio en estas condiciones. ¿Por qué? Porque este delta G estándar, ¿de dónde lo sacamos? Del apéndice C. Y apenas yo lo tenga y sepa a qué temperatura quiero trabajar, yo puedo conocer cuál va a ser mi constante del equilibrio en ese proceso. Entonces, eso es lo más valioso de esta ecuación realmente.